1883 se perforó el primer pozo petrolero en Colombia en el municipio de Tubará, entre Barranquilla y Cartagena, en territorios cuyos propietarios del suelo también eran propietarios del subsuelo, o lo son aún hoy día. Ellos son dueños del subsuelo porque fue una propiedad adjudicada por el rey de España en la época de la colonia, y se mantienen esos derechos adquiridos y esa propiedad privada del subsuelo, por lo cual esos pozos no son oficiales y no aparecen, por ejemplo, dentro del archivo de pozos del Ministerio de Minas, y no están referenciados en la historia oficial del petróleo, porque lo que está registrado es en aquellas concesiones que el gobierno otorgó. Como esto es privado, repito, no aparece, pero sí hay algunos historiadores que cuentan o narran la perforación de 6 pozos en esta área del municipio de Tubará, pozos que todavía existen y que fueron los pozos que surtieron de petróleo para los mecheros que alumbran o alumbraban las murallas de Cartagena en aquella época, que ya se hacía con petróleo que se traía de la isla Martinica. Los, digamos, empresarios que asumieron esa odisea de perforar esos pozos por percusión fueron Manuel María Palacio y David López, quienes pusieron los recursos, y quien perforó esos pozos fue Luis Strindberg, un geólogo. Lógicamente fueron pozos por percusión porque, como ustedes bien lo saben, el taladro convencional con broca, mesa rotaria, gel y el uso de lodo, etcétera, solo se vino a desarrollar hasta en 1901. Y es importante pues tener en cuenta de que ahí inicia, digamos, lo que llamamos la industria, aunque de una forma muy incipiente, ¿no? Porque lógicamente aquí se llevó a cabo la perforación de pozos y se llevó a cabo un uso de ese petróleo, aunque no con fines de refinación, sí se utilizó como combustible. Lógicamente que no tiene las instalaciones de un campo petrolero tradicional o convencional, pero sí, repito, existen esos pozos. La primera concesión que ya otorga el gobierno y que se nombra petróleo como tal fue la concesión que se le adjudicó en 1886 a Jorge Isaac, el que escribió María. Esa concesión abarcaba toda la región del Caribe, desde La Guajira hasta Urabá, y aunque no decía la palabra petróleo, se asume que también tenía esos fines, porque sí aparece aceite de piedra, carbón y cualquier otro mineral, ¿sí? O sea, era una concesión muy genérica desde el punto de vista mineralógico. Pero el hecho de que diga aceite de piedra se sobreentiende que también incluía el petróleo, porque petróleo, pues epistemológicamente, petro significa piedra y óleo aceite. O sea, es aceite de piedra que es petróleo. Y por eso también algunos historiadores consideran que esa fue la primera concesión. Sin embargo, Jorge Isaac nunca adelantó trabajos. Después él falleció y esa misma área se le concesionó en 1896 a Armella y a Roberto de Mares. Se llama concesión Armella de Mares. Y esta concesión sí fue específica para la exploración o búsqueda de petróleo en esa misma zona, desde la Guajira hasta Urabá. Esa concesión tampoco nunca adelantó trabajos, porque los herederos de Jorge Isaac demandaron tanto a Armella y de Mares como al gobierno nacional por haber adjudicado una concesión en un área que ya estaba concesionada y que no había caducado.
equivocado, o sea, no existía un documento donde se hubiera dado por terminada la concesión de Jorge Isaac, por lo cual esos descendientes argumentaron que había sido arbitrario el gobierno en haber, digamos, haber adjudicado un área ya concesionada y que le habían usufructuado a ellos los derechos. Finalmente, pues ninguna de estas dos concesiones llevó a la perforación y explotación petrolera, ninguna, porque con ese litigio, pues ninguno adelantó trabajos. ¿Sí? Existe un archivo, que ya les voy a mostrar por acá, y que de pronto se lo comenté en la clase pasada, un Excel de un historial de los pozos perforados en Colombia. Ahí lo estoy abriendo y creo que ustedes lo están viendo. Este archivo de pozos lo construyó un funcionario colombiano, pero al servicio de Repsol, y una estudiante, una egresada de la UIS, de la Escuela de Petróleo. Terminó en el año 2015 vinculada a Repsol y llegó a España a las oficinas de la casa matriz y le encomendaron un trabajo para que ella hiciera una evaluación de prospectividad de la exploración en Latinoamérica, y tuvo acceso a esa información, encontró este archivo y me lo envió por correo porque le pareció interesante que aparecen pozos perforados en Colombia mucho antes de los pozos Infantas 1 y Infantas 2, y consideró pues que eso no estaba en la historia porque ella fue alumna mía en introducción a la ingeniería de petróleos y obviamente uno cuenta la historia que está escrita, y en la historia que está escrita, por ejemplo, no aparecen esos pozos APA 1 y las llaves 1 que fueron perforados en el año de 1900 y que lógicamente no aparece quién fue el que los perforó. ¿Sí? Aparece como operador desconocido. Lo que sí se sabe es que esos pozos, uno de ellos, APA 1, se perforó en la cuenca de Cesar Ranchería y otro se perforó obviamente hacia el Caribe en la parte, digamos, de la cuenca inferior del Magdalena. Ahí dice plataforma bajo Magdalena. ¿Sí? Entonces, esos pozos no se sabe quién los perforó. También hay un pozo, Turbaco 1, perforado en el año de 1908 y no se sabe también quién lo perforó. El pozo que sí se sabe que fue perforado oficialmente por la empresa Colombian Oil Company en 1906 fue el pozo Las Perdices 1. ¿Sí? Sin embargo, también en ese archivo se encuentra de que en la Cira Infantas los primeros pozos no fueron los pozos Infantas 1 o Infantas 2 perforados en 1918, sino que ahí se perforó la Cira 141 en 1908 y la Cira 241 en el año de 1911, que produjeron petróleo, ¿sí? Que fueron completados, mientras que los demás pozos, si ustedes se dan cuenta, fueron abandonados y muchos tuvieron problemas, obviamente, de colapsamiento, ya hubiera sido por derrumbe o cualquier otra cosa, pero estos pozos los perforó la Standard Oil. Hay una cuestión importante en esa época, en 1908 y 1911, es que el Standard Oil se vino a Colombia, posiblemente traída por Roberto de Mares, a la concesión de Mares que recibió él de manos de Rafael, del general Rafael Reyes en 1905. Él pudo ser el que los trajo para perforar esos pozos en la Cira, pero no aparecen en el, digamos, el archivo oficial del Ministerio de Minas
ni de Ecopetrol, porque para esas fechas Colombia no tenía relaciones comerciales con Estados Unidos. Y al no tener relaciones con Estados Unidos, pues oficialmente no se podía traer al Standard Oil para que perforara pozos. Estaba prohibido, repito, por no haber relaciones con Estados Unidos. Entonces, si entró la Standard Oil, y que obviamente entró porque aparecen esos pozos perforados, ellos entraron en forma clandestina, o sea, sin el permiso del gobierno. Y sobre todo el pozo de 1911 posiblemente se hizo en un momento en el cual la concesión de mares ya había caducado, ya la habían dado por terminada, porque en el año de 1909 el Congreso de la República determinó que la adjudicación que había hecho Rafael Reyes en 1905 era ilegal, porque lo hizo violando la ley 30 de 1903. ¿Sí? Y también ese decreto 34 de 1905, donde él se autoadjudica, o mejor, él se dio facultades para adjudicar concesiones en forma directa. Ese decreto también el Congreso de la República en 1909 lo declaró ilegal. ¿Por qué? Porque quien tendría que adjudicar las concesiones sí era el presidente de la República, pero con el aval del Congreso, como lo tiene contemplado la ley 30 de 1903. Entonces, todo eso fue irregular y por eso es que finalmente Roberto de Mares tiene que solicitarle al Congreso de la República en 1919 de que le vuelva a readjudicar la concesión. Y ahí es donde lógicamente ya se vuelve oficial y legal, y Roberto de Mares, el mismo día que el Congreso de la República, en 1919, readjudica dicha concesión, él se la transfiere a la Tropical Oil Company, que fue con la que finalmente hizo el acuerdo en el año de 1914, y que es cuando los trae a los de la Tropical Oil Company a Colombia y trae el primer taladro. ¿Sí? Pero esa Tropical Oil Company, que todos la relacionamos con la Standard Oil, inicialmente la Tropical Oil Company no era el Standard Oil. La Standard Oil compra a la Tropical Oil Company hasta en 1921. ¿Sí? Pero inicialmente la Tropical Oil Company son otros dueños. De la misma manera ocurrió con la concesión Barco, que también es readjudicada en el año de 1919 por el Congreso de la República, porque la ley 75 de 1913 establece que quien adjudica las concesiones petroleras es el Congreso de la República. Y ambas concesiones son readjudicadas simultáneamente en 1919, y ese mismo día en la Notaría Tercera de Bogotá, tanto Virgilio Barco como Roberto de Mares transfieren esas dos concesiones a los gringos, a la Tropical Oil Company y a la Colombian Petroleum Company, respectivamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, compañeros, esos pozos que aparecen aquí fueron perforados antes de Infantas 1 e Infantas 2. Aquí aparecen los Infantas 1, 2 y 3, aunque no hablamos del 3 porque el 3 también se dañó. ¿Sí? Ese no produjo petróleo. Los únicos que fueron productores de petróleo fue Infantas 1 y Infantas 2, e inclusive el Infantas 2 fue completado primero que el Infantas 1. Y esos son los que históricamente se tienen como referentes del inicio de la industria del petróleo, pero es en cuenta que previos hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más los 6 cuarás que se perforaron antes del año de 1900. ¿Sí? No, inclusive hay más, creo que hay más, aquí hay más. Entonces, conté mal y vamos desde APA 1
hasta el Infantas 1, estamos hablando de 24 pozos, más los 6 Tubará, estamos hablando de 30 pozos que fueron perforados antes del Infantas 1 y el Infantas 2, 30 pozos. Obvio, no todos productores, ¿sí? El pozo Las Perdices 6, perforado en 1912, produjo gas. Y los pozos La Cira 241 del año 1911 y La Cira 141 de 1908 produjeron aceite, ¿sí? Los demás, como se pueden dar cuenta, fueron abandonados, ¿sí? Y tuvieron problemas mecánicos y de colapsamiento. Aquí hay uno que se llama San Sebastián 1, que también fue perforado en el valle inferior del Magdalena por la empresa Standard Oil también, y produjo aceite, pero fue abandonado, ¿sí? Fue abandonado. Esos son los únicos, pero es para que se den cuenta que la verdadera historia de Colombia pues no está escrita, y hubo información, obviamente, no está consignada dentro de los anacales, digamos, del gobierno nacional y del Ministerio de Minas. Entonces, este archivo se lo voy a regalar a ustedes. Repito, quien lo construyó fue un ingeniero industrial contratado por la empresa Repsol de España, y ese funcionario casualmente hoy día, desde el año, hace 2 años, el año 2018, trabaja para Ecopetrol. Yo lo conozco y sé que él fue el que hizo ese archivo. Lógicamente esto es producción, digamos, de propiedad de Repsol, pero Repsol ya se fue de Colombia. Él tenía unos bloques costa afuera con Ecopetrol, pero vendió sus derechos a la Shell y a la empresa noruega, la empresa estatal Statoil, empresa noruega Statoil. Entonces ya Repsol no está en Colombia. Pues yo a ustedes les voy a facilitar este archivo para que ustedes lo tengan. Contempla todos los pozos perforados en Colombia hasta el año 2012, creo. Sí, hasta el año 2012. Bueno, aquí en ese momento estaban perforando estos últimos. Y no aparece la fecha de los últimos. No, está hasta el 2013, compañeros. Los pozos perforados en Colombia hasta el 2013 están en ese archivo. Y es un archivo muy interesante que les va a servir a ustedes para otras materias, porque tiene mucha información. O sea, no solamente tiene la fecha y quién fue el operador, sino que también tiene todas las operaciones que se hicieron, la región en la cual fue, tenemos ciertos valores, inclusive hasta las profundidades. Aparece el nombre del pozo, la zona, la concesión. Pero lo más interesante de todo esto está por acá, que son las coordenadas. Aparece hasta la profundidad en la cual se perforó los pozos. Todo eso aparece ahí. Y algo muy importante, son coordenadas que están aquí con base de Estados Unidos. Esto es base de Estados Unidos, pero también tiene coordenadas actualizadas a Bogotá, ¿sí? Que son como trabajan los GPS. Esto que tengo resaltado en amarillo son las coordenadas bases Silga Bogotá, que son las que están preciso con la GPS. Con esto es que yo puedo identificar manaderos de crudo en el Magdalena Medio. Ecopetrol dice que son manaderos naturales, pero cuando uno va y se ubica en el sitio con una GPS, encuentra las coordenadas y la busca acá y se encuentra de que son pozos viejos.
pozos abandonados, perforados hace 100 años casi, y en esa época, pues si el pozo era abandonado, como aparecen casi todos estos abandonados, le sacaban el revestimiento para volverlo a utilizar en otros pozos, y lógicamente, pues al sacarle el revestimiento no quedaba cabezal de pozo. Y como tampoco había normatividad, pues no le hacían los tapones de cemento, o lo que hoy es reglamentario, como está establecido por la resolución 181495 del 2009. Ni siquiera pues le colocaban lápida ni nada. Por eso es que en muchos sitios, como en San Luis, hay manaderos grandes. Ecopetrol argumenta que esos son manaderos naturales, y lo que justifica a ellos es que no hay ninguna placa, ni hay ninguna base de torres, ni hay un cabezal, y que van con un detector de metales y no detectan ningún tubo o revestimiento. Y es lógico, porque todo eso se lo sacaban. Simplemente, de acuerdo a los archivos, por ejemplo, de la Tropical Oil Company, a esos pozos los dejaban era llenos de lodo para matar el pozo, y le colocaban era un tapón de balso en la punta, o sea, un palo. Y eso, pues, con el tiempo se pudre, el lodo se biodegrada y termina el crudo en superficie, y esos son los manaderos. ¿Sí? ¿Y cómo se da uno cuenta que son manaderos? Pues porque en el sitio se encuentra la explanación de la locación. ¿Eso qué significa? Que sí hubo un equipo ahí, porque se encuentra la explanación, se encuentran las piscinas de lodo, inclusive aún, ¿sí? Y está el crudo ahí saliendo y por borbollones, o se ven las burbujas de gas y todo. Entonces, inclusive Ecopetrol no encontraba un pozo San Luis 1, y yo con este archivo fui al sitio, y con base en las coordenadas que aparecen aquí, en este archivo del San Luis 1, encontré el pozo. Obviamente ese pozo no tenía crudo, no estaba botando crudo, no era un manadero, pero al irme con la GPS, repito, con estas coordenadas, llegué cerca a una escuela a la orilla de un río, el río Cascajales, y me paré ahí en donde están estas coordenadas y solicité a los campesinos, al finquero, que excavara, y él excavó y encontró el pozo, y Ecopetrol no lo encontraba. Por lo cual esta información es fidedigna, es cierto. Bueno, compañeros, entonces este archivito yo se lo voy a facilitar a ustedes para que lo tengan. Y volviendo pues al cuento historial para enlazar con el año 1913, pues vuelvo y les recuento que esas dos concesiones de Jorge Isaac y de Armella de Mares pues, no llevaron a nada, a ninguna cosa. Ya después ustedes conocen la historia que ocurre con lo que fue la concesión Barco. Pero previo a la concesión Barco hubo la ley 30 de 1903, que ya se la he nombrado, cuyo objetivo era, digamos, darle al petróleo la misma configuración desde el punto de vista tributario a lo que es el carbón. En otras palabras, pues, la parte, digamos, legal, lo que hoy llamamos el estatuto tributario, o la parte de impuestos, estaba establecida desde 1873 con el Código Fiscal. Y lo que hizo la Ley 30 de 1903 fue establecer que lógicamente el petróleo tendría el mismo tratamiento de las minas de carbón, o sea, para efectos de pago de impuestos. Y lo otro que estableció la Ley 30 de 1903 es que la rama ejecutiva, o sea, el presidente de la República y sus ministros, eran quienes estaban autorizados para adjudicar las concesiones y celebrar los contratos, pero que tenía que tener el aval del Congreso. O sea, el Congreso de la República autorizaba esas concesiones. En otras palabras, las dos ramas del poder, tanto la ejecutiva como la legislativa, eran los encargados de adjudicar en forma conjunta las concesiones. Eso es lo que estableció la Ley 30 de 1903.
Recuerden que en 1903 también se vino el rompimiento de las relaciones con Estados Unidos como consecuencia de la separación de Panamá. Y Estados Unidos pues, se congració con Panamá y legalizó esa separación y reconoció a Panamá como nueva nación. Y eso llevó a que Rafael Reyes rompiera las relaciones con Estados Unidos. Y ya sabemos que eso también llevó a un rompimiento con el Congreso porque él quiso ir y tomarse Panamá. Y como el Congreso no le aprobó prácticamente entrar en guerra porque ir un ejército a retomar Panamá, pues eso es una declaratoria de guerra y quien autoriza una guerra es el Congreso de la República. Inclusive ahorita hay una polémica por la traída de los gringos que vienen a apoyar la lucha supuestamente contra el narcotráfico y que muchos consideran que lo que se está es orquestando una posible invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos, pero el tránsito de tropas en nuestro territorio también tiene que tener la autorización del Congreso. Entonces ahí están en esa polémica. Entonces a raíz de que el Congreso no le autorizó a Rafael Reyes esa invasión a Panamá para retomarla, Rafael Reyes cerró el Congreso y lo reemplazó por una asamblea constituyente. Y lógicamente al no haber Congreso, pues él legisló por decreto, como lo está haciendo Duque ahorita con la emergencia económica, ambiental y social por la pandemia. Entonces no se necesita el Congreso, sino que se legisla por decreto y cuando estos son decretos legislativos, o sea que tienen la fuerza de una ley. Y él lo que hizo con la Asamblea Constituyente, que no fue elegida popularmente, sino fueron unos amigos de él los eligió, ellos eran los que transformaban los decretos en leyes. Y ese decreto 34 de 1905 es la misma ley sexta de 1906, que es la que aprobó la Asamblea Constituyente. Pero esa Asamblea Constituyente era inconstitucional, porque esa figura no estaba contemplada en la Constitución de 1886. Entonces, al final, cuando, bueno, Rafael Reyes, lógicamente, pues también en 1903 rompe relaciones con Estados Unidos y después adjudica, basándose en el decreto 34, las concesiones Barco y de Mares, a quienes ustedes ya conocen. Uno de ellos, ahijado de matrimonio, Roberto de Mares, que no era ni colombiano, sino era francés, pero se había casado con una colombiana y lógicamente se nacionalizó. Y Virgilio Barco, que sí era el compañero en las luchas de la Guerra de los 1000 días de Rafael Reyes. Finalmente el Congreso vuelve a sesionar en 1909 y cuando el Congreso vuelve a sesionar, decide que todos los decretos legislativos expedidos por Rafael Reyes mientras el Congreso estuvo cerrado eran ilegales, o sea, no tenían validez. Y eso significa pues, que se cae el decreto legislativo 34. Y al caerse ese decreto legislativo 34 en 1905, bajo el cual él adjudicó las concesiones Barco y de Mares, pues las concesiones Barco y de Mares se caen también automáticamente. Y luego en 1911, el Ministerio de Obras Públicas declara caducas esas dos concesiones. Y bueno, Rafael Reyes pues ya no estaba de presidente. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas, al declarar caducas las concesiones, pues reafirma lo que el Congreso ya había establecido. Entonces, esas concesiones quedaron ahí a la deriva. Y por eso lo que le mostré en las estadísticas de los dos pozos que se perforaron en la Cira, pues no son oficiales porque no podía Roberto de Mares traer a los gringos en forma legal, porque no habían relaciones con Estados Unidos. Ya para poder empatar, bueno, ustedes saben que esas concesiones, sobre todo la Barco, la consiguió Roberto de Mares gracias a José Joaquín Borges, quien fue el que llevó muestras de crudo a Barranquilla y posteriormente este señor
José María Palacios llevó esa muestra a Cartagena y él fue el que se las enseñó a Roberto de Mares, y Roberto de Mares fue y buscó a José Joaquín Borges y le dijo que como él era ahijado de matrimonio del presidente, lograría la concesión para los dos, y finalmente pues, la consiguió para él solo. Y este personaje con el tiempo demanda, pero solo hasta en 1939 el Congreso le reconoce una pensión de jubilación por $1 mensual, ¿sí? Esa es otra historia. Imagínense, cuando él muere, en 1939 es que el Congreso le reconoce derechos. Pero en sí José Joaquín Borges, aunque muchos lo consideran pionero en la industria petrolera, no lo fue porque él nunca perforó pozos. Es lo único que hizo fue sacar crudo del Manadero de Infantas y llevarlo a Barranquilla, no más, pero nunca perforó ni nunca tuvo concesiones para sí, por lo cual él nunca fue un petrolero, ¿sí? Y ya pues posteriormente, para que ustedes conocen la historia, pues aparece entre paréntesis 1919, estas concesiones pues al haberse caducado en 1911, vuelven y se readjudican por parte del Congreso en 1919. Ahí está el área donde era la concesión Barca. Pero para poder empatar con la ley 75 de 1913, pues hay que hablar de la ley 110 ya para terminar hoy. La ley 110 de 1912 se aprueba el nuevo Código Fiscal, que reemplaza el Código Fiscal de 1873. Y ahí se clasifican los depósitos de petróleo como minas adjudicables con propiedad privada. En otras palabras, es como si se reconociera la propiedad privada del subsuelo, ¿sí? Y lógicamente se le dio el carácter fiscal igual al carbón, ¿sí? Y se dice que los terrenos baldíos que son de la nación y que se adjudicaron después de 1873, lógicamente también adquieren ese carácter de propiedad privada, pero luego el año siguiente, en 1913, el Congreso aprueba la ley 75 que deroga esa ley 110 de 1912 y establece que todas las minas de carbón y de petróleo serán, sus contratos serán adjudicados por el Congreso de la República. O sea, a partir de 1913 pierde la facultad del Ejecutivo, o sea, el presidente, para adjudicar minas de carbón y de petróleo, y las asume el Congreso, y por eso es que Roberto de Mares y Virgilio Barco tienen que ir en 1919 al Congreso de la República a que le readjudiquen las concesiones, pero ya en 1919 el Congreso expide la ley 120, con la cual le devuelve al Ejecutivo las facultades para adjudicar las áreas y firmar las concesiones. Entonces, compañeros, dejamos por hoy ahí y ahora les regalo el link de la clase de ayer del otro grupo de política petrolera, donde inicié ahí en 1913 con la ley 75, para que ustedes se empalmen hasta 1919, y ya en la próxima clase, dentro de 8 días, pues yo partiré de la ley 120 de 1919, asumiendo que este periodo de 1913 a 1919 ustedes lo van a ver en el video. ¿Parece bien? Compañeros, ¿están por ahí? Señor. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos por terminado porque imagino que algunos tendrán clase enseguida. Entonces, que tengan una feliz tarde y noche, y el resto de semana y fin de semana, y cuídense mucho porque ya la gente está saliendo mucho a las calles y va a haber mucho contagio de COVID-19, y dentro de 20 días vamos a ver cómo va a estar eso, y posiblemente nos vuelvan a mandar a cuarentena en julio. Feliz día. Gracias, profe, Listo, igualmente. gracias.